aprobado al 100%, pero buscando cada día el ser aprobado por el Señor. Porque ese es nuestro gran desafío. Como decía hoy en la mañana el predicador, el consejo de Pablo a Timoteo es: busca presentarte ante Dios como un siervo aprobado. Ya que nosotros tenemos muchas aprobaciones humanas. Nos sentimos, y pienso que a veces vivimos como una persona realizada. Porque hay muchos halagos y hay muchos afectos. Y esto nos confunde un poco y de repente hay aprobación por el pueblo, por la persona, por tus amigos, por tus hermanos. Pero Pablo nos guía a que nosotros seamos aprobados por Dios. Y esa debe de ser nuestra preocupación. Porque halagos sobran acá en la tierra. Y son buenos, son motivadores. Nos ayudan mucho en nuestro crecimiento, pero es Dios el que tiene que dar nuestra aprobación. Esta tarde quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, su capítulo 10, versículo 22 al 29. Evangelio de Juan Marcos, así se llamaba él, Juan Marcos. O el otro era Juan Marco, el otro es verdad, Juan, perdón. El otro era Marco Juan. Capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra del Señor, lo tiene. Evangelio de Juan, es el tercero, ¿verdad? Cuarto evangelio, fuera de los sinópticos, que está dirigido a toda la humanidad y que tiene como tema central la demostración de que Jesús es Dios. Cuenta los 7 milagros sobrenaturales del Señor. Y bueno, nos lleva mucho a adorar al Señor en un tiempo de mucha confusión. Fíjese que en la Biblia no encontramos adoración al Espíritu Santo ni oración al Espíritu Santo, pero la gente hoy adora al Espíritu Santo y ora al Espíritu Santo. La Biblia nos lleva a la adoración a Jesús. Lógicamente que Jesús dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces cuando adoramos a Jesús, que es el mandamiento de la iglesia, nosotros adoramos en esencia al Dios único, ¿verdad? Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como iglesia, durante estemos en la tierra, la adoración está dirigida a Jesús. Él es digno de que delante de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Así es que, pero vivimos en un mundo con mucha confusión y mucho desequilibrio espiritual. Dice la palabra del Señor, 10, 22 al 29. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. ¿Cómo os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Repito este versículo, nuestro texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias, Señor. Puede sentarse esta preciosa tarde, perdón. ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Dicen estos hombres que continuaban a seguir al Señor. Y para ellos el mensaje de Cristo perturbaba su espíritu, su alma. Y eso es lo que ocasiona este evangelio en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando usted vive para el Señor, siempre va a causar molestia donde quiera que va, donde quiera que está. Claro que si usted está en la iglesia, las personas pueden sentir presencia de Dios cuando lo ven a usted o cuando usted les bendice. Pero los que no viven para Dios no ocasiona presencia de Dios, ocasiona un trastorno espiritual, una opresión. Y eso es lo que sentían estas personas, se turbaban. Entonces Jesús les respondió, ¿verdad? Porque ¿hasta cuándo nos has de turbar? ¿Y por qué no nos dices abiertamente quién eres tú? Y Jesús les dice, yo los he dicho, lo he dicho ya, pero ustedes no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Este discurso de ser oveja del Señor es bastante profundo y bastante delicado y debe ser de mucha preocupación para nosotros los cristianos. Porque ficticiamente nosotros podemos considerarnos ovejas del Señor, ya que por haber aceptado al Señor en cualquier lugar donde lo hicimos, nos sentimos con ese derecho de que ya soy hijo del Señor, que ya soy salvo. Tanto así que se creó la doctrina salvos para siempre, porque lo recibiste. Ya tranquilo, tú puedes vivir como puedas y ya tú eres hijo del Señor, tienes una eternidad ganada. Pero Jesús declara en este versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Acá vienen las bases que el Señor pone de partida para que nosotros podamos tener ese acceso, ese derecho, para que podamos considerarnos pertenecientes a Él. Mis ovejas no son sordas. Mis ovejas escuchan mi voz. La otra condición es que Jesús dice, y yo las conozco. Porque aunque si nosotros luchamos como cristianos y las enseñanzas están dirigidas a conocer a Dios, pues será bastante difícil conocer a Dios 100%. Es más fácil que Dios me conozca a mí, siendo que Él es omnisciente. O sea, todo lo conoce y todo lo sabe. A mí me cuesta conocer a Dios. Por eso los hombres vivimos confundidos. Por eso hay diversidad de doctrina evangélica. No hablemos de otras religiones, hablemos del mismo evangelio. Por eso hay divisiones. Por eso hay discusiones, hay faros de discusión. Y cada quien presenta su opinión, su interpretación. Porque pretendemos saber o conocer en nuestra mínima manera de conocer a Dios, en lo poco que nosotros podemos entender. Siendo que hasta los mismos seres humanos han llegado al conocimiento de que nosotros funcionamos del 10 al 15%. O sea, nuestro estado consciente, 10 o 15%. Somos 85 o 90% ignorantes. Imaginémonos que Dios es 100% conocedor de todo. Entonces yo tengo muchas limitaciones. Deberíamos interesarnos más en que Dios nos conozca. Y para eso, simple y sencillamente, tenemos que humillarnos y seguirlo a Él.
No necesitamos de tantas pretensiones, sino rendirnos al Señor para que Él vaya trabajando en nuestras vidas, siendo que yo humanamente no puedo hacer mucho para cambiar, porque ya lo luchamos sin Dios y no pudimos cambiar. Lo único que nos ha podido cambiar es el Evangelio de Cristo. Y vamos en un proceso evolutivo todos los días, camino a la perfección hasta que Cristo venga. Tampoco vamos a ser perfectos en esta tierra. La perfección se va a encontrar hasta que el Señor nos levante de esta tierra. Entonces somos necesitados de un trabajo permanente en nuestras vidas para que el Señor vaya limpiando nuestras vidas y Él nos conoce mejor. Y luego dice, y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esto es complicadísimo. Porque la pregunta común en las iglesias es, ¿cuántos siguen al Señor? Amén. Hay amenes arrebatados. Todos decimos que seguimos al Señor. La gran pregunta es, ¿a cuál Señor? ¿A cuál Espíritu? Por eso es que vivimos en un mundo de confusión y necesitamos que Dios nos dé luz a través de su palabra. Vivimos en el periodo de la mística enfermiza. Yo ataco mucho la mística porque yo creo que el evangelio es un evangelio sano, práctico. No hay necesidad de estar enfermo o de vivir confundido. El problema son los extremos, porque los mismos cristianos nos hemos extendido a los extremos, o a un extremo de resequedad total, o a un extremo de espiritualidad que me enferma. Yo no conozco el mundo espiritual 100%, es Dios quien lo conoce. Y ese mundo es místico. Y como a los seres humanos nos gusta mucho lo místico, les predicaba hace tiempo que somos llamados a lo espiritual, a nosotros nos atrae. Tenemos esa curiosidad. Cuénteme qué es eso de la ciguanaba. Cuénteme qué es eso de la descarnada. Cuando usted escucha conversaciones como por ejemplo, fíjese que cuando yo estaba pequeño a mí me salía la culebra macheteada, y usted ya va acercándose porque nos atrae lo místico, lo espiritual. Por eso es que Satanás atrapó a Eva. Pero no nos atrae lo espiritual, nos atrae lo espiritual místico. Tanto así que estamos más interesados en lo místico de Dios, escondido. Y Jesús dijo que para sus hijos, que para sus discípulos, no hay cosas místicas. Porque todos los misterios del Padre fueron revelados a los hijos. Entonces la preocupación de nosotros los cristianos no es estar buscando descubrir un misterio bíblico o un misterio espiritual. Si usted es hijo del Señor y es discípulo del Señor, todo lo místico ya fue revelado. Todo el plan de Dios. Pero esa mística que es enfermiza y es evangélica. Porque eso nace dentro de la iglesia evangélica. Y lo místico pues nos lleva a querer pretender tener o saber o ver o sentir cosas raras. Esta preciosa tarde, el tema de esta predicación le he titulado de la manifestación a la voz de Dios. Porque Dios habla o Dios habló. Porque esto de que Dios habla, ojo con lo que voy a decir, Dios habla. O sea, Dios habló, le estoy diciendo en voz audible en el tiempo antiguo. Dios habla en voz audible aún hoy. Pero esto no es el mensaje, ni debe ser la preocupación del cristiano de querer escuchar la voz de Dios. En el tiempo antiguo, Dios hablaba mucho porque Dios había creado un pueblo. Y Dios tenía que formar o dictar
una constitución. Tenía que escribir un libro de reglas, de mandamientos, que fueron dictadas por Dios para poder ponerle límites al hombre. Por eso es que los mandamientos y las reglas de Dios son dados a los humanos, son cosas que las podemos manejar o las podemos obedecer. Amén. Porque usted va a escuchar los evangélicos decir, o sea, nosotros mismos decir, qué difícil es obedecer al Señor. Pero estas reglas de Dios son fáciles de manejar, porque han sido creadas para nosotros. Entonces, en el tiempo antiguo, Dios hablaba muy a menudo en voz audible, porque tenía que escribirse un libro, que es la Biblia. Eco porque Pedro dice que hoy ya tenemos la revelación, que es la palabra escrita. Ojo, le dije, Dios habla aún hoy, pero esa no debe ser nuestra preocupación, porque esa preocupación puede llevarme a que yo escuche otras voces, a que yo me confunda, a que yo no pueda distinguir la voz del Señor. Entonces Juan dice, el Señor dictando en Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿De qué manera podemos oír la voz de Dios en estos tiempos? Lo más común desde que Cristo constituyó la iglesia es el mensaje. O sea, él mismo constituyó ministros, predicadores, llámesele como le quieran llamar o lo que le quieran titular, pero él mismo llamó a hombres que pudieran predicar la palabra, que es la voz de Dios. Entonces nosotros somos predicadores de la palabra dictada por Dios. Entonces toda persona, todo cristiano, ¿por qué, hermanos? El cristiano debe asegurarse de que Dios lo llevó a una iglesia y de que Dios le ha dado ese pastor. Porque si no logras entender eso, entonces no vas a poder oír la voz de Dios en los discursos de tu pastor o en los discursos del predicador, porque en la iglesia no predica solo el pastor, hay predicadores. Por eso le dije que hay hombres llamados o mujeres llamadas que pueden predicar, que son enviados por el Señor a predicar. Pero si yo no me pertenezco a ese gremio, a esa comunidad, entonces mi corazón no va a estar dispuesto a poder oír la voz de Dios en la voz de un hombre. No sé si me explico, hermanos. Entonces, cuando la persona comienza a tener contrastes en la iglesia o con su pastor, entonces su corazón comienza a sufrir y a carecer, porque no viene predispuesto a que Dios le hable ese día. Y de repente le estoy hablando a alguien, o de repente usted sabe de personas que vienen a la iglesia y yo vengo para escuchar la voz de Dios, pero no el mensaje, no la predicación. Ellos traen la idea de que Dios les hable. Y entonces las personas, la iglesia busca más manifestación que voz de Dios. Ojo, la iglesia busca más la manifestación que la voz de Dios. Estoy hablando del mismo Dios que se manifiesta, porque dice que Él se manifiesta donde dos o más de dos están reunidos en su nombre, y Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces Dios está siempre con nosotros, pero la persona tiene que venir dispuesta a escuchar la voz de Dios. Háblame, Señor. Cuando el tiempo de la predicación va a comenzar, todos los cristianos deberíamos disponer nuestro corazón, o si es posible decirle: Señor, aparta toda oposición de mi corazón y limpia mis oídos espirituales, porque yo quiero oír tu voz en la voz del predicador.
Porque un mensaje tú tienes para mí. Pero cuando no entendemos eso, entonces buscamos la manifestación. Y eso pues lo vamos a entender, ¿verdad? La mayoría de cristianos, le decía, se enfocan en la manifestación. Nos gusta el mover espiritual. Es justo, pero puede ser esbaleado. Cuando los creyentes salen de la iglesia y usted les pregunta ¿cómo estuvo la reunión? Tuviste que estar ahí para que vieras cómo estuvo. Hubo una manifestación increíble. ¿Y de qué se predicó? No saben. Es justo la manifestación. Pero la Biblia nos enseña que detrás de una manifestación está la voz de Dios. Si no hay voz de Dios, no sabemos de dónde vino esa manifestación. Por eso es que la gente goza de las manifestaciones. Ojo, porque no todas las manifestaciones en la iglesia son de Dios o son del Espíritu de Dios. Y eso se viene predicando de años, pero hoy es más visible, es más certero. Se puede decir que un porcentaje muy alto de las manifestaciones que hoy se ven en la iglesia no son de Dios. Y están comprobadas por predicadores de Dios. Están comparadas. Hoy estamos en el medio de la informática y estamos en el medio donde usted puede ir a comparar lo que se está moviendo en una iglesia y lo que están haciendo los brujos. No sé si usted ha visto alguna vez, pero si es curioso de esto, usted puede ver que muchas manifestaciones de la iglesia nacieron de rituales paganos que no tienen nada que ver con la manifestación de Dios. Y no estoy diciendo que Dios no se manifiesta y que usted no lo debe anhelar. Si la Biblia nos habla de la manifestación del Espíritu Santo y nos habla del repartimiento de dones del Espíritu Santo, y Pablo dice que todos los cristianos debemos anhelar aún los mejores dones, que se hable en lengua, hermanos, que se profetice, todas estas cosas ya no las anhelamos, pero eso se debe anhelar. Entonces el Espíritu se mueve. La cosa es poder saber o discernir que esto sea de Dios o si no es de Dios. Porque yo considero que en el mundo, en la iglesia hoy, tenemos un montón de cristianos confundidos, que no importa que la manifestación se esté contradiciendo con la palabra, ellos lo creen. Ellos lo creen. No hay peor ciego que aquel que viendo no quiera ver. Entonces, por eso es importante lo que Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. Dios habla siempre, pero no nos podemos enfocar solamente, hermanos, en manifestación del culto, sino todo lindo. Dios estuvo, la presencia de Dios se siente, pero hoy háblame, Señor, porque tú tienes que hablar y debes confirmar. Entonces es fundamental todo esto. Los creyentes genuinos, mis hermanos, siempre quieren oír la voz de Dios. Lógicamente le dije que a través de la palabra del Señor. Entonces vea, hay algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, versículo 1. Vaya buscándolo en su Biblia. Una de las estrategias de Satanás es distraer. Porque detrás de la distracción está el desvío. Cuando la gente se distrae, hasta se le olvida lo que está hablando, lo que está haciendo. Y por eso le dije, esa es una de las armas poderosas que Satanás usa, distraer. Nosotros siendo humanos, siendo almáticos, somos muy afectados por las cosas que nos afectan a nuestro alrededor. Somos muy atraídos al emocionalismo y al sentimentalismo.
Si nosotros hermanos, nuestras emociones son fáciles de manejarlas. Por eso es que no esperamos certeza de las cosas, sino que si sentimos, se lo atribuimos a Dios. Si nos gusta, si nos atrae, si lo quiero, se lo atribuyo a Dios. Porque creemos que porque frecuento una iglesia y porque creo en Dios, yo no me puedo equivocar. Pero necesitamos ir entrando en el conocimiento de la palabra de Dios para saber que somos frágiles humanamente ante las artimañas de Satanás. Y especialmente en estos últimos tiempos que Pablo dijo que iban a ser muy difíciles. Porque venir espíritus engañadores. No, hombre, espíritus engañadores. Que nos iban a persuadir. Que nos iban a desviar de la verdad. Y eso está sucediendo hoy. Ahora, le dije, es lindo todo lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Pero queremos que el mensaje de la palabra de Dios, que la otra cosa es que no todos los predicadores dan un mensaje de Dios. Ni todas las palabras del pastor es palabra de Dios. Pues nosotros le agregamos un montón de cositas sanas. Que queremos llegar al punto que queremos enfocar en el mensaje. Pero tenemos el cuidado de que nos guíe Dios. Pero dentro de todas esas 1000 palabras, Dios puede tener una palabra sana para mí, de cambio para mí. Entonces, ¿qué es lo que dice esta expresión acá? Porque necesitamos ver qué nos dice la Biblia. El propósito de Dios cada vez que se manifiesta es que quiere dirigirnos a que Él quiera oigamos. Ese es el propósito de Dios. Dice acá, y en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Acá Isaías está describiendo, ¿cómo le podríamos llamar a esta? Una manifestación a través de una visión. Algunos le llaman éxtasis. De repente cierra los ojos y ves algo. ¿Se puede tener eso, pastor? La Biblia dice que hay visiones. Y las personas pueden ver visiones. Y eso es una manifestación de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 que cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esto parece un poco raro, pero Isaías está viendo esto. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta ahí todo está bien. Una linda manifestación de Dios. Si nosotros tuviéramos una experiencia de esta, quedamos tirados por el piso. No nos acordamos nada más. En cambio, Isaías, aunque le está impactando la manifestación de Dios, él espera algo de Dios. Y vean lo que sigue diciendo. Versículo 8. Después, o sea, terminada esta preciosa visión que yo estoy contemplando, de repente cayó postrado, estaba llorando, pero no pierde su consciente. No se deja manipular, porque aún viendo cosas de Dios, nosotros tenemos una guerra diabólica, satánica. Hay intervención. Hermanos, gente que se ha metido a interceder en oración y aún orando al Señor ha salido endemoniado. Entró en un mundo espiritual
Hay una guerra espiritual. Nosotros no conocemos. ¿O qué le dice el arcángel a Daniel cuando se le presentó que Daniel había estado orando? ¿Por qué había venido en retardo? Por la guerra que había tenido. Hay una guerra en el ambiente de ahí arriba. Desde que tú comenzaste a orar, tu oración fue escuchada. Y nosotros fuimos enviados, pero había una guerra espiritual. No sabemos a dónde. Pero en la atmósfera. Que atrasó la velocidad del arcángel, no digamos nosotros. ¿Por qué se enseña en las iglesias que si usted se va a meter en un retiro de ayuno, comunique a su pastor? Alguien de autoridad espiritual tiene que saber, porque si le agarra la locura, alguien tiene que saber qué es lo que estaba haciendo. Puede ser, pastor, hay cantidad de testimonios de gente que quedó loca por interferencias diabólicas. Nosotros somos testigos de eso. Hemos tenido que mirar gente por días y aún orando por ellos. Ya no, la veíamos sana y decían, no, ahí va la serpiente, ahí va la serpiente. Ay, sigamos orando, porque esto... Entonces, hasta ahí Isaías está contemplando todo, pero el versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía. O sea, detrás de una manifestación siempre va a estar la voz de Dios. Porque otra de las cosas que nosotros utilizamos ¿cómo me pudiera explicar? ¿Cómo nosotros funcionamos o cómo tomamos el mundo espiritual como un favoritismo personal? Entonces yo estuve en un culto de unción, me ministraron, yo dancé, yo caí, yo canté, yo adoré, todo fue una bendición. Pero cada vez que vemos una manifestación en la Biblia, una manifestación de Dios, es porque Dios tiene un mensaje. Y si Dios tiene un mensaje, es porque Dios tiene una comisión. Y si hay una comisión, es porque Dios tiene algo que hacer. Y quiere que nosotros lo hagamos. No es solamente, no, hijo, es que te hablo solo para que confirmes la manifestación. No. Por eso es que la manifestación de Dios es linda y es necesaria, es bíblica. Y debe venir antes de que Dios nos dé un llamamiento o un nombramiento. Porque esa manifestación es la que confirma la realidad de Dios y de tu llamamiento, de la certeza de que Él va a estar contigo, de que Él, por eso es que nos hace ver cosas lindas, pero luego Él habla y dice Isaías, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hoy la iglesia le gusta estar de visión a visión. Todos los domingos venir a la iglesia para contemplar visiones. La manifestación de Dios, detrás de esa viene la voz de Dios. Dios habla. Por eso es que Dios no es un Dios místico con nosotros los hijos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué más dice? Aparte de que oyen la voz. O sea, hacen, actúan. Porque seguir al Señor no es ir detrás de un organillero siguiendo el mono que va arriba. Seguir al Señor significa que yo lo vi, yo recibí su manifestación, yo contemplé su gloria, pero me envió a hacer algo. Y cada vez que yo emprendo a hacer la obra que Dios me envió, yo soy un seguidor de Cristo. No somos seguidores de Cristo solamente por llenar iglesias o por ocupar bancos. Somos seguidores de Cristo porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Él tiene algo que hacer en esta tierra. Que son pocas las personas que entendemos que Dios está preocupado por la humanidad. Son pocas las personas que nos damos por enterado de los miles de personas que aún hoy
esta pandemia se ha llevado sin Cristo. Y que el propósito central del llamamiento del Señor es el anuncio del Evangelio para la salvación de las almas. Pero en estos momentos difíciles nosotros agarramos la iglesia como una cueva donde salvarme yo. Y yo ahí voy a orar, y ahí voy a clamar, y ahí voy a pedirle al Señor para que Él me tenga bien, para que Él me tenga sano. Y los que están allá afuera, esos que se mueran, esos desgraciados. Pero la preocupación de Dios, y se lo he dicho siempre, es por los de afuera. Porque que usted se muera, hermano, deberíamos de reventar cohetes. Que yo me muera, no. Guarden luto. Que nosotros los cristianos nos muramos, eso es de hacer fiesta. ¿Y por qué se hace fiesta? Porque le declaramos a Satanás que ahí perdió. Nos muramos de Viro, del SAR 1, del SAR 2, del SAR 3, del SAR 4, que se mude, que venga más fuerte, que nos importa. Si nos morimos, es una fiesta porque no hay pérdida. La pérdida es el que muere sin Cristo. Claro que no nos queremos morir, todos queremos vivir. Y está bien, Dios lo sabe. Pero por si acaso no morimos, nosotros no somos pérdida. Somos ganancia en Dios. Pero los que están muriendo sin Cristo, ellos sí son pérdida. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia, que no tiene eternidad. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo Jesús. No hay otro mediador. Aunque las religiones han puesto muchos mediadores. Han agarrado a quien quiera para que sea un mediador, pero el único mediador es Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque es el enviado del Padre y es el que murió en la cruz y entregó su vida y derramó su sangre por nuestra culpa. O sea, Él usó nuestro lugar. Se puso en lugar nuestro. Y por eso es que nos ha dado derecho a la eternidad. Entonces esta manifestación que Isaías contempla viene seguida de una voz de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. La manifestación de Dios tiene este propósito, le dije, de llevarnos o de dirigirnos a la voz de Dios. El fin es que yo escuche a Dios. Necesitamos escuchar a Dios siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá en Génesis? Dice el versículo 2. Le dije capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía. Eso era tremendo. Porque toda manifestación de Dios es tremenda. Hace tiempo les contaba la anécdota de una señora que se había recién convertido y venía el diluvio. O sea, venían los huracanes que atacan allá la parte de California, los Estados Unidos. Y a ella le habían predicado que Dios era poderoso y que Él la iba a cuidar. Pero cuando venía el huracán, todos los hermanos venían corriendo a esconderse a los refugios, porque tienen construidos los refugios para esconderse de los huracanes. Y cuando pasan por donde estaba la señora, que estaba acostada en una hamaca meciéndose, y como estaba recién convertida, dice que todavía estaba fumándose un puro. No le habían dicho que era pecado fumar. Pero le dice: hermana, ¿qué hace ahí? El huracán viene, vamos a escondernos al refugio. Y la señora se mecía y les decía: pero no, les decía, miren qué poderoso es mi Dios. Arrancó un árbol, miren, levantó una casa. Ya la señora estaba divirtiéndose. Ha visto que para nosotros son tragedias, pero para la gente que sabe que Dios es poderoso, se divierte. Y los hermanos la dejaron y ellos se fueron a esconder. Pasó el huracán, arrancó el edificio del refugio y los golpeó a todos. Y la señora
Pasó el huracán y ella siguió en su hamaca meciéndose. Así cuenta la anécdota. Porque la manifestación de Dios es linda, hermanos. Ahora, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando nosotros leemos esto pensamos, ¿verdad? Como un vientecito que se mueve en las aguas que le hace así. No, yo me imagino este tremendo movimiento. Imagínense cuando la mar está en toda su furia. Cuando las olas se levantan a 10 metros de altura y van y se viene una contra la otra, y las barcas, las enormes barcas que van ahí, hacen fatiga para avanzar. Eso es tremendo, es parte del poder natural, de lo sobrenatural de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando esta película termina, nosotros nos hubiéramos molestado, porque nos gusta eso, mover. Pero dice acá que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero el versículo 3, y dijo Dios. O sea, en medio de esta manifestación hay una voz que interrumpe, que habla. ¡Qué lindo! En cada manifestación Dios debe hablar. Si el culto estuvo glorioso, hermano, estuvo maravillosa la manifestación de Dios, pero Dios debe hablar. Usted diga, yo no me voy, durante Dios no me hable, porque Dios debe hablar, Dios habla. Y cuando estaba ese movimiento, Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Me gusta en italiano. Es la luce. En la lucha. Es tremendo eso. A mí me encantan las luces. Por eso las veo por todas partes. Y quiero más. Porque cuando se encienden en la oscuridad, es hermoso. O sea, así, en una velocidad, paz. Usted hubiera gritado si le interrumpen. Ha visto que para ver una película nosotros apagamos las luces, ¿no? Pero de repente viene alguien, ¡paz! Enciende la luz. ¡Ay! Estamos viendo la película. Te distorsiona la imagen, te opaca la imagen, te hace perder la concentración. Por eso nos gusta solo la manifestación. Pero la Biblia nos está llevando de que detrás de la manifestación Dios quiere hablar. Dios habla. Y no nos acerquemos solo para ver la manifestación de Dios, sino que quiere Dios hablar. Si Dios quiere hablar, es porque Dios tiene un mensaje que decir. Y si Dios tiene un mensaje que decir, quiere decírnoslos a nosotros. Porque ¿a quién más se lo va a decir? Si Pedro escribió y dice que nosotros somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Para qué? Comisionados para anunciar virtudes de quién? De aquel que me hizo ver esas virtudes, de aquel que se me manifestó en la vida, de aquel que antes de darme una comisión, antes de llamarme, me hizo ver su grandeza, su poder. Ese es nuestro Dios maravilloso que se presenta para decirte lo grande que es. Pero Dios habla. Y por eso volvemos a Juan y dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero tus ovejas danzan en los templos, sí. Pero las que danzan verdaderamente son las que oyeron mi voz. Y las que no te oyeron, ya se fueron por otro lado. Porque las que oyen me siguen. Pero yo las conozco, dice el Señor. Vea, vamos a otro. Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos a la Biblia, hermano. Mateo 3, 16 y 17.
No, es que esto es lindo. Acá tenemos el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como, grábese bien eso, como, que es parte del lenguaje figurado de la Biblia. No dice descendió una paloma, porque hasta los logos de la iglesia evangélica están hechos con palomitas. Porque es María la blanca paloma que ha venido a América. A todos los americanos nos engañaron. Que ha venido a América a traer la paz. Y lo que había llegado a América era el comunismo. Pero nos vendieron ese mensaje ellos. La Rusia, ¿no? Sí. Y hoy los cristianos nos hemos agarrado ese logo de que esa palomita representa al Espíritu Santo. No. No, la Biblia no dice eso. ¿Cómo? Entonces, cuando usted observa cómo aterrizan las palomitas, esa es la figura que está tomando la Biblia. O sea, una palomita viene volando a toda velocidad, pero cuando va a llegar al lugar donde se va a parar, ella llega, toda la velocidad se calma, por eso extienden las alas y las tiran para atrás. Entonces, cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo se manifiesta de esta manera. Pero no era paloma, sino cómo aterriza una paloma, con esa suavidad. Porque nosotros cuando corremos a toda velocidad y queremos aterrizar, ¿cómo aterrizamos? Con golpe, hermano. Esos 3 vueltas de gato y allá caímos todos revolcados. Yo veo que allá los jóvenes cuando se caen hasta rebotan, medio se levantan y están. Como a la hora vienen a reaccionar después de tanto ungüento que le mete la hermana Estel, que es la enfermera del campamento, sin título, pero enfermera. Allá usted se golpea y le dan medicamentos hasta de lo que no es para el golpe. Pero se sanan, porque cuando regresan, ustedes ni cuenta se dan. Entonces no se puede aterrizar a esa velocidad. Pero este poder de Dios grandioso viene y desciende y cae sobre el Señor. Todo está maravilloso, ¿no? Porque dice que desciende como paloma y venía sobre él. Pero, dice el versículo 17, que detrás de esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios hubo una gran voz, o una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No solamente decimos lo espiritual o la manifestación de Dios, oigamos a Dios hablar. Que Dios diga: este es mi Hijo en quien me agrado. Porque en muchos podemos ser agradables, pero gloria a Dios si les caemos bien. Pero aún haciendo buenas cosas entre los seres humanos no se puede caer bien 100%, porque no somos moneda de oro para caerle bien a todos. El pastor no me cae bien, me cae gordo. Está bien, está bien. Es que fíjese que si él es pastor, ¿por qué es así? Porque es hombre también. Porque es humano. Porque somos iguales humanamente. Porque hay cosas de usted que no me gustan.
Y hay cosas mías que a usted no le gustan. Pero dejemos a un lado esas indiferencias. Que así como somos, así nos aceptó el Señor. Y si ya pasaron los años y no nos ha cambiado, es porque no hemos querido nosotros o Él no quiere. Pero somos de Él. Entonces vea, sigue, dice, y esta voz dijo, pero este es mi Hijo amado. Basta ver la manifestación del Espíritu de Dios. Eso es de Dios, eso es de Dios, eso es de Dios. Todo le atribuimos a Dios. Y a veces no es así. Por eso es que aquella joven que le gritaba a Pablo por varios días, poseída por un espíritu de adivinación, y iba detrás de ellos, estos son hombres de Dios. Ese es mi pastor. Gracias, hermano, usted está diciendo la verdad. ¿Saben qué hacen estos hombres? Anuncian la salvación de Dios. Esta mujer la deberíamos de incluir en el ministerio evangelístico. Si Jesús tenía mujeres que le servían, agarremos a esta joven para que nos sirva. Pero Pablo no era cualquier cosa. Él sabía el espíritu que poseía esta mujer. Y de seguro permitió que diera gritos por días para ver si alguien decía algo. Porque aunque Dios mismo permite cosas para ver si nosotros reaccionamos. Pero como lo que no es de Dios, cuando usted tiene el Espíritu de Dios y tiene el discernimiento de Dios, y a veces por orden de Dios usted tiene que soportar cosas, pero llega un momento que usted dice, basta, me harto de esto. Se paró Pablo, se da vuelta y le dice, te ordeno que vaya fuera de esa mujer. Porque era un espíritu de adivinación. Pastor, hoy existe eso. Hoy, hermano, las iglesias están llenas de gente de espíritu de adivinación. Es la mística, es la misma mística. La mística es la caparazón esa de espirituales de los cuales nosotros nos creemos. Y cuando el hombre se arma esa caparazón, se engaña a un montón de gente. Porque ese hermano es muy espiritual, esa hermana es muy espiritual. ¿Y quién le dio el termómetro a usted para...? Por eso es que cuando un líder cae, un pastor cae, o un cristiano que nosotros considerábamos que era espiritual, nos sorprendemos porque yo consideraba, pero Dios no, porque a Dios nadie lo engaña ni lo agarra por sorpresa. Tremendo, ¿no, hermano? El Dios que tenemos nosotros es tremendo. Chilacha estare. Nos deja ver hasta dónde llegamos, pero Él lo sabe. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y Él me complace. Porque después viene toda la demostración. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 3. Se dice que en los últimos tiempos la iglesia ha sufrido este atrajeo de que nacen, bueno, en el tiempo de Jesús exhorta a los cristianos y les dice, oren por los obreros, oren al dueño de la obra para que envíe obreros, porque la iglesia en crecimiento carecía de obreros, no líderes, no ministros, no apóstoles, no pastores, aunque ese es el nombramiento, pero en sí la función es obrero. Y eso se conoce mucho en las hormigas, y se conoce mucho en las abejas, que hay obreras y hay reinas. Y la reina pues es pagana, no trabaja, está echada. Pero las obreras, cuando usted ve las hormiguitas que van por ahí corriendo, hay una reina pagana allá que las ha mandado a buscar. Por eso yo cuando me quito las uñitas y los cueritos se las tiro a las hormiguitas. Vaya con su comidita.
se la coma. Y la hormiguita la agarra y va con una uña. Yo que agarra la más grande, ¿no? Luchando. Porque es una obrera. El obrero es eso, hermano. El obrero no es el que tiene cargo, sino es el que lleva la carga. Dice que acá hay hermanas que han cocinado hoy en la mañana para darnos de comer y hoy están sentadas acá escuchando la palabra. Y no se están durmiendo. Y usted que vino de casa sin hacer nada, está un reposo letargo ahí. Que dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, le termino la historia. Dijo Jesús, oren al dueño de la obra para que envíe obreros. Pero hoy en los últimos años, esto se invirtió. Porque hoy hay que orar al Señor para que nazcan hermanos. Porque obreros hay demasiados. O sea, líderes, ¿no? Autonombrados como sea, pero hay una cantidad de líderes enfermos y necesitan ovejas. Y como las ovejas son pocas, entonces ve y sácanla de la otra iglesia y llaman y véngase para acá. Acá está mejor, porque carecemos de ministros de alabanza, carecemos de músicos, carecemos de predicadores, claro, porque como ellos mismos tampoco se sienten en grado de predicar. Y hoy se ora más para que se convierta, porque hay demasiados. ¿Por qué? Porque es resultado de que no hemos esperado un nombramiento por voz de Dios. Fíjense que la Biblia tiene un modelo de nombramiento ordenado al ministerio. Hay un modelo bíblico. Y el modelo bíblico es que haya sido llamado por el Señor, confirmado por la iglesia y imposición de manos con oración por el presbiterio de la iglesia. O sea, hombres experimentados en el ministerio que aman a Dios, que también lo ungen y oran por él y lo aceptan como un hermano más para llevar carga, no para llevar cargo. Pero se carece de todas estas experiencias. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¿Y qué más pasa acá? Y cayendo en tierra, ¿qué pasó? Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego él, hermano, en su ceguera, porque con esta gloria de Dios y este resplandor de Dios, dice, ¿quién eres tú? Qué lindo, Pablo, porque hoy no preguntamos ni quién habló. ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego Pablo, al escuchar que era Jesús, no solamente al escuchar, había visto la gloria de Dios que lo había tirado por tierra, porque esto es lo poderoso, no es que él se postró, lo tiró por tierra. Es que antes de Dios llamar a alguien, le pega unas revolcadas, hermano. Yo recuerdo el papá de la Marisol, no está acá, está allá atrás. Así era el hombre, tremendo chelazo ese, o sea, blanco. Y quería ir a la iglesia donde nosotros nos congregamos, y ahí en la iglesia, cuando el pastor levantaba su mano y oraba por los enfermos, ¡bom!, la gente volaba y caía por otro lado ahí. Yo voy a ir a ver si me botan. Y
como era tamaño, y se sentó allá en las últimas bancas de la iglesia. Y el pastor no oraba porque la gente acostumbra a agarrar a las personas y llevarlas al frente. Y el pastor decía: a mí no me traiga a nadie, que yo voy a orar porque el Señor me indique. Y entonces aquel había ido todo valiente, se estaba escondiendo. Y el pastor desde el cuando termine de predicar dice, como nosotros éramos los que le ayudábamos al pastor a ministrar, aquel que está detrás, aquel. Y lo vamos a traer al pobre. Y basta que se paró y salió de la silla, hermano. Y de una vez, ¡boom!, al suelo. Y lo levantábamos el monstruo este. Porque era grande. Perdona, Marisol. Y cuando quería caminar, ¡boom!, de nuevo al suelo. Es que, hermanos, hay experiencias en Dios. Este Saulo cae por el poder de Dios, una luz le iluminó y cayó postrado por tierra, pero él pregunta: ¿quién eres tú? Nunca me he encontrado con alguien poderoso de esta manera. Y él dice: yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga? Nosotros pasamos años sentados en la iglesia, todavía buscando, y no sé, dice el Señor, que no sé qué quiere el Señor que yo haga. No sé. No, que no sabes no es verdad. De que sabes, sabes. Que no quieres es otra cosa. Pero de que sabes, sabes, hermano. Por eso es que hay cristianos que desde que tuvieron el encuentro con el Señor, ellos entendieron el mensaje. Y dice: úsenme para lo que sea, para lo que sea. Pero el que sabe y no quiere darse por enterado, escoge. No, es que yo quiero ser. A que tú quieras ser, eso no vas a hacer nunca, porque que tú quieras ser acá no existe. Acá es de ser lo que Él dijo que vas a hacer. No, pero es que a mí me gusta más esta vocación. Esto no es vocación, este es llamamiento divino. Y cuando entiendes a Dios y sabes que Dios te habló, hermanos, ¿y qué voy a hacer con mi familia? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? Y es que fíjense que yo, y es que, bueno, usted es un hermano de Moisés. Porque aparece ahí en la lista de las objeciones de Moisés. He visto la aflicción de mi pueblo, he visto el maltrato y he venido para escogerte a ti y enviarte a ti. ¿A mí? ¿Está seguro de usted? Yo, no, fácil de palabra. Te pongo un traductor. O sea, por donde quiera que quieras ponerle objeción a Dios, Dios siempre tiene una opción, una solución. Por eso es que David sabía eso, que las objeciones no cuentan con Dios. David cuando sabía que Dios lo había llevado para algo ahí no importa, él dejaba su pellejo y sus huesos, porque sabía que Dios estaba con él, pero había entendido el mensaje de la presencia de Dios y de la voz de Dios que lo había ungido para sustituir al rey de Israel. Ahí, hermanos, mejor la mujer de Moisés entendió más rápido que Moisés. Porque Moisés sabía que toda su familia tenía que ser pactada con Dios y él no circuncidó a su hijo varón. La mujer, cuando vio que Dios salió al encuentro y los quería matar, agarró el cuchillo, agarró el prepucio de su hijo. Mire, no era doctora, no era quirúrgica. Ella agarró el cuchillo, agarró a su hijo, lo descuartizó, Esto es lo que quiere Dios. Ay, no, es que mi hijito, ay, es que le va a doler, ay, que pobrecito, ¿qué clase de Dios es ese? La gente presenta una cantidad de cosas, de demanda contra Dios. Si Dios te llamó, acepta, hermano. Si tú has visto la manifestación de Dios y la voz de Dios, no te olvides que Dios no te va a desamparar nunca. Es un Dios fiel. Es un Dios real. Hace las heridas sin anestesia, pero no duele. Yo no sé, hace
unos 15 días, 20 días fui, tenía una muela cordal acá que me estaba ya desesperando. Y yo fui al dentista y tíremela para afuera ya de una vez. Yo no ando con cosas, yo soy valiente para eso. Ya me han sacado muelas a mí, hermano, y me han tenido que ponerle el pie en el pecho. Y el pastor Carlos, cuando viene, se gasta una cantidad de anestesia, porque yo desde pequeño ha sido así, la anestesia no me pega. Y si no me pegaba el alcohol, imagínense, me va a pegar la anestesia. Yo en el mundo me pasé drogando como 6 meses y no me agarraba la droga, hermanos. Eso era tremendo. Y yo le dije al doctor esta vez que llegué, le digo al dentista, mire, yo tengo un problema. A mí me pone bastante anestesia porque a mí esta cosa no me pega. Y yo lo que pensaba era en el dolor, pues, porque el pastor Carlos al final me la saca, porque la anestesia. Yo siento que me saca hasta el alma. Y me dijo el dentista, no se preocupe, le voy a poner un poquito acá por bajo. No sentí ni el pinchón de la aguja. Y entre 5 minutitos regreso. Se fue. Luego regresó, hoy le pongo acá por este lado. Estaba conversando con la asistente ahí. Después comenzó y sí, me dijo, abra la boca. ¿Duele? No sentía nada. Dice, esta cosa está dura. Vayan a traerme la cuchilla, dijo. Le trajeron la cuchillita, partió, sacó, cosió, me dijo, ya está. Acá está lo que le molestaba. Y ya estuvo. No me dolió nada. He quedado con ganas de irme a sacar otras muelas. Nunca me había sucedido eso, hermano. Nada. ¿Dónde es eso, pastor? Allá en Asti. Y cobran poco, ¿sabe? Le voy a un poco de publicidad. Y en Dios me han pasado cosas que debieron ser fuertes, dolorosas, pero no ha pasado nada. Porque Dios hace la herida y Él mismo la cura. No nos hace daño. Si Él hace una herida, es porque es necesario un intervento. Pero no es porque Él quiere machetearnos todos o herirnos todos. Él sabe que ahí hay una enfermedad y hay que extirpar eso, pero lo hace sin que usted se dé cuenta. Fíjese que tenía un dolor por acá, dicen los hermanos, y de repente dice, oré al Señor, se me desapareció. Así como por magia, decimos, pues todavía creemos en la magia. Y el Señor ahí arriba le da risa y dice, mi hijo, ignorante. Nada más que no lo escuchamos, pero Él sí ha de pensar así en nosotros. Usted no sabe que mandé un ejército de ángeles a que lo agarraran. Tenemos a un Dios maravilloso, hermanos. Y entonces cae Saulo. Y el 4, sigamos el 5. O el 6 estamos ya. Y dijo, ¿quién eres, Señor? Bueno, vamos al 6. Porque dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Levántate. Esto es curioso porque dice la Biblia que Saulo había quedado como ciego. Había una especie de escama que le habían quedado en sus ojos y Dios le dice, levántate. Yo no sé cómo vas a hacer para llegar, pero quiero que vayas a la casa del curtidor ahí y ahí te quedes. Y entonces dice, ¿quién me va a llevar a mí? Ahí tú te rebuscas. Bueno, lo llevaron ahí y ahí usted sabe todo lo que aconteció, pero lo que le quiero decir es que detrás de la manifestación de Dios, Dios habló. Dios habló. Cada cosa que a usted le acontezca, en lo que Dios le quiera mostrar, sea sueño, sea visión, sea revelación, siempre recuérdese que la palabra dice, cada manifestación de Dios nos está llevando a escuchar la voz de Dios. Hay un mensaje que Dios quiere decirnos y va a hablar, de seguro va a hablar, porque Dios habla. Amén. Vamos terminando, mis hermanos, vamos terminando. Aunque las cosas parezcan duras, Éxodo capítulo 15, versículo 23.
Cuesta entender a Dios. ¿A cuánto les gustan las cosas amargas? ¿No? ¿No les gusta? ¿Sí a ti te gusta? Hay cosas leves, ¿verdad? Que nos gustan, pero si todos los días tuviéramos que comer cosas amargas. Le vamos a invitar al pollo campero, pero que sea amargo. Acá es una botella de agua, hermano, pero es amarga. O sea, nosotros huimos a las cosas. Este es un simbolismo de todas las cosas, de amarguras, las situaciones adversas que a nosotros nos causan incomodidad, desequilibrio. No nos gustan enfrentar, no nos gusta enfrentar problemas, enfrentar enfermedades. Cuando uno es joven, ¿qué va a estar pensando usted en fiebres, en alguna enfermedad? Uno se siente fuerte. Cuando supere los 40 me cuenta. Ya no sube las gradas corriendo, porque le pegan unos pulsazos las rodillas. Cuando llegó de repente y se enderezó, sintió que todo le dio vuelta. ¿Qué está pasando acá? Y eso no es manifestación de Dios, ¿eh? Ese es el desgaste del cuerpo que le está mandando la factura. Y según cómo lo maltrató de joven, así va a ser la cuenta que va a pagar de viejo. Y comienzan todos los achaques, ¿verdad? Que yo ayer me acosté sano y hoy amanecí con algo, no sé de qué. Y uno comienza a desesperarse. No se desespere, es parte de la vida. Conviva con ellos hasta que parta de esta tierra. No nos gustan las situaciones, tanto así que cuando llegamos a esas situaciones comenzamos a murmurar. Y no solo a murmurar entre nosotros, hay gente que se amarga con Dios, porque le predicaron y le enseñaron que mire, con Diosito le va a ir todo bien, hermano, todo bien. Usted va a estar sano, usted va a estar saludable, va a prosperar, va a tener un auto de último modelo, una casa de 3 castillos. Dios le va a proveer para comprarse una isla. Y ahí se va a construir un castillo. La gente se cree ese cuento y trae plata y da, porque secreto es eso. La cosa es que al salir de la iglesia está el trago amargo. Y en vez de un castillo, postoleto le ofrecen. Y eso de dormir en postoleto es tremendo, ¿no? Porque usted llega cansado de trabajar y está sentado ahí como pollo comprado hasta que todos se vayan a acostar. Porque el sillón de la sala es su cama. Y hasta que todos se van a dormir, ya usted ya va sacando, hasta el sueño se le quitó. Ya hay quienes ni sacan en la cama, ahí quedan doblados ya. Por eso la gente regresa y dice, yo allá aunque sea en mi cama, en mi hamaca vieja, allá me mecí y estaba tranquilo. Pero es que no nos gusta eso. Ahora dice, y llegaron a Mara, que significa amargo, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Y claro, el primero que paga el pato es el líder. Y hermanos, si la iglesia está en victoria, tenemos dinero en la cuenta del banco y acá hay manifestación de Dios, ¡viva el pastor! Tenemos un gran pastor, usado por Dios. Pero cuando comenzamos a pedir ofrenda pro local y la tormenta comienza a tambalear la barca, el pastor tiene la culpa. El pastor acá. Y la gente comenzó a murmurar contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Esta historia nos narra el cuento de la iglesia, porque la iglesia debió reunirse, o sea, todos nosotros debemos reunirnos en un lugar para adorar a Dios, no para que puedan darnos lo que nosotros necesitamos, porque la iglesia no es el pan cotidiano. Pero con el pasar del tiempo, la iglesia ha sido como la que es responsable de proveerle en las necesidades a todas las personas, y no es verdad. El pueblo debía proveer para el templo.
Es que ahí no me dan, ahí no levantan ofrenda para mí, es que ahí acá, ¿sabe cuánta gente ha venido por años a decirme, ¿y por qué no ayudamos acá? ¿Y por qué no ayudamos allá? Si tuviéramos lo hiciéramos, porque es parte de la obra social, pero cuando no se puede, no se puede, y no es responsabilidad de la iglesia. Entonces, murmuran contra Moisés. ¿Para qué? ¿Qué hemos de beber nosotros? Y Moisés dice, yo, pero ni he sudado. Dame un poco de sudor acá de mi camisa, nada. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí y allí. Póngase de pie para cerrar acá. Nosotros, los líderes y los predicadores, si no tenemos discernimiento, decimos tenemos que tener tino para cuándo decir las cosas y cómo decir las cosas. Nosotros, los seres humanos y los líderes. Pero en la Biblia encontramos de que para Dios cualquier momento es el momento para decir lo que Él tiene que decir. Es contradictorio, según nosotros. ¿Por qué Dios tiene que aparecerse propio en ese momento cuando yo me he encontrado con la amargura? Porque según nosotros el sufrimiento, el dolor, la necesidad, todo es castigo y todo es del diablo. Y hay cosas diseñadas por Dios. Y es parte del evangelio, es parte del plan de salvación, es parte de llevarte al desierto para descubrir lo que hay en tu corazón, a ver si vas a obedecer a Dios. Y casi la voz, siempre la voz de Dios, cada vez que Dios ha dictado algo, lo ha hecho en los peores momentos que los hombres están pasando. ¿Por qué primero no me diste de beber? ¿Por qué primero no me pusiste en una buena cama, en un buen hotel, Señor, y ahí dormirme tranquilamente y tener una revelación? No, porque si tú la tienes cuando estás bien comido, dicen que esa revelación es porque has comido demasiado. Entonces, cuando estamos pasando por lo más difícil, Dios habla. Y en medio de esa sequía dice, y ahí les dio estatutos y ordenanza, ahí los probó. ¿Qué vamos a beber? Moisés está orando y dice, Señor, por favor provee agua. Y el Señor dice, acá voy, espérame un ratito, ok, reúnemelo. Y cuando están reunidos dice, ok, acá vengo y les traigo leyes. La gente no quiere reglas, no quiere leyes. Las personas quieren que le suplan su necesidad. Eso es lo que lleva a la gente a las iglesias. Te invito, Dios puede resolver. Y ese es el mensaje de muchos predicadores. Ven a la iglesia que va a resolver tu problema. Ahí dan comida. Un saco de comida no te va a abastecer para toda la vida. Tú necesitas creer y aceptar la fuente de la bendición que es nuestro Padre. Vaya a Cristo primero antes que a un saco de víveres. Y ahí está la gente con sed, quizás hasta con piedras en las manos para tirarle a Moisés. Y Moisés dice, acá les traigo la voz de Dios. ¿Qué dijo Dios? Mandamientos. No hay bendición de Dios. Sin mandamientos no hay provisión de Dios. Sin búsqueda, sin entrega, no hay compromiso de Dios con su pueblo. Por eso es que Dios se manifiesta y por eso es que Dios habla. Y cuando Dios habla, el pueblo debe oír para seguirle. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Dios es bueno. Dios es fiel. No importa lo que estés pasando en este momento. No importa que hayas llegado a Mara. No importa que las cosas se hayan vuelto amargas, difíciles de superar, de entender. Acá tenemos con nosotros Walter, ¿dónde está? ¿Se fue?
Se fue. De la noche a la mañana le descubren un tumor canceroso. Así. Un joven que corría, que jugaba, que trabajaba, que anhelaba cosas, de la noche a la mañana al hospital. ¿Por qué? Pero cuando todo se le volvió oscuro y amargo, apareció Dios. Y lo entendió. ¿Por qué digo que lo entendió? Porque no ha murmurado. Porque se aferró de la vida. Porque se aferró de Dios. Porque le creyó a Dios. Y cuando nosotros orábamos para que se sanara, pero diciendo que se haga tu voluntad porque al final se va a morir, él se aferró de Dios. Solo nosotros sabíamos lo que los médicos habían dicho. Ahí está, después de año y medio. Y el médico dice que eso va a terminar por completo. Porque cuando estés pasando las cosas más oscuras, es cuando Dios viene para darte reglas, para darte leyes, para que tú las recibas. Porque en esos momentos que es difícil de entender, es cuando se entiende a Dios y se acepta a Dios. Y ahí es cuando los hombres determinamos seguir a Dios. Y si determinas seguir a Dios en los momentos más difíciles, vas a tener a Dios a tu favor para toda la vida. Cierra tus ojos. Te damos gracias. Te bendecimos. Eres maravilloso, Señor. Eres grande y poderoso. Aleluya. Sentado en tu trono estás. Deje que el Espíritu de Dios le ministre. Ese es nuestro Dios poderoso. Rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Sí, Señor. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Maravilloso. Cuando abre su boca, estruendo su voz. Dígaselo a Él de nuevo. Sentado en su trono, rodeado de luz. ¡Aleluya! A la diestra del Padre gobierna Jesús. Poderoso. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, estruendo. Vamos, díselo a Él. Poderoso, en majestad y reino. Eres poderoso. Dígaselo a Él con todo su corazón. Poderoso, Aunque hayan llegado a Mora, majestad, imperio, poderoso. aunque todo se te haya vuelto amargo, Él es poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad, imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan corona
potestad, imperio. Él es el Dios poderoso. Él es el Dios poderoso.